a Malaquías 2, del 4 al 7. Amén, aleluya. Malaquías 2. Es un libro antes de Mateo. Si le cuesta trabajo encontrarlo, está entre Génesis y Apocalipsis. Gracias. Dice así: y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos porque nos permites estar juntos como iglesia, como Prayer Home. Es un deleite poder estar en tu presencia. Es un deleite podernos exponer a la luz de tu palabra. Nos hemos deleitado en tu maravillosa presencia, alabando y bendiciendo tu nombre, porque para eso fuimos creados. Nuestras vidas están a salvo en ti. Valemos tu sangre. En esta mañana te pedimos que tomes el control de esta palabra. No quiero ser yo, sino que seas tú, Espíritu Santo, porque solamente uno es un instrumento. Todos aquí somos instrumentos y estamos para contener tu gloria. Somos instrumentos de barro para hacer tu voluntad. Dios, que esta palabra quede grabada, quede sembrada en los corazones de todos aquellos que te aman. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén, amén y amén. Muy bien, hermano. El título de la prédica de hoy le intitulé Amistad con el mediador perfecto. ¿Sabe usted quién es el mediador perfecto? Jesucristo. Amén, amén. A lo largo de la historia, el hombre se ha visto en la necesidad de requerir ayuda para comunicarse con Dios. Esta función la lleva a cabo un mediador, conocido comúnmente como sacerdote. ¿Pero es acaso necesario un mediador? ¿Usted cree que sea necesario un mediador? ¿Siempre ha sido necesario o siempre será necesario? ¿Qué piensa usted? Muy bien. Hoy quiero hablarles de lo que es un mediador. Y vamos a ir por la palabra. Perdónenme si le doy varias citas, pero créanme, son bien necesarias para poder entender bien el trasfondo de lo que les quiero dar a entender. Vamos a ver lo que son las características sacerdotales. Vamos a releer nuevamente estos versículos de Malaquías. Malaquías 2, del 4 al 7. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios hizo un pacto con Leví, según acabamos de leer. Un sacerdote es aquel que tiene comunión con Dios.
Dios le ofrece vida y paz a este sacerdote. Es una persona que respeta o que comúnmente, dice la escritura, tiene temor de Dios. En las escrituras cuando leemos, sobre todo en la Reina Valera, que dice que esta persona, tal o cual persona tenía temor de Dios, lo que significa no es que le tiene miedo. No es que esté esperando que le va a dar un latigazo o que le va a caer un rayo del cielo. Significa respeto. Otras traducciones lo han interpretado así como respeto. Entonces, es una persona que respeta a Dios. Un sacerdote vive en humildad, lleva una vida de santidad, se mantiene en la verdad. Sus labios están llenos de sabiduría para enseñar la verdad. Es un maestro. El sacerdote es alguien que aparta a la gente de la maldad. Amén. Ahora quiero que vayamos a Hebreos, en el capítulo 5, versos del 1 al 3. Hebreos 5, del 1 al 3. Cuando lo tenga, indíquemelo diciendo amén. Aquí yo espero hasta que los 80 que estamos aquí me digan amén. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sacerdote es un mediador para ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, o bien también es un intercesor. Además se muestra paciente para con los ignorantes y para con los extraviados. ¿Bien? Ahora sí vamos a entrar en materia. Les voy a dar 6 características de un sacerdote. Y para esto vamos a hacer una comparación entre dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, o sea, el sacerdocio levítico, y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vámonos. El primer punto. Una de las funciones como sacerdote es que él es un representante del pueblo ante Dios. En esta misma cita, dice Hebreos 5 del 1 al 3, dice, porque todo sumo sacerdote, todo es tomado de entre los hombres, que es tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Entonces básicamente vemos que el sacerdote está constituido como mediador. Y lo primero que tiene que hacer el sumo sacerdote, o tenía que hacer el sumo sacerdote, era santificarse, purificarse a sí mismo. No sé si ustedes sabían, pero el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. El día de la expiación. En el borde de su manto tenía unas campanillas y le amarraban a un lazo. Dice, ¿y el lazo para qué? Porque el lugar santísimo era un lugar tan especial que si el sumo sacerdote iba con pecado, podía caer muerto. Entonces, cuando escuchaban que las campanillas sonaban, es porque el sumo sacerdote estaba vivo. Si dejaban de sonar, pues jálale porque ya se nos murió nuestro sumo sacerdote, ¿no? Y vamos a buscar otro. Entonces, primeramente lo que tenía que hacer era pedir perdón por sí mismo y ofrecer sacrificios por él, por sus hijos, que eran los que le ayudaban. La presencia del Señor es algo tan delicado que de hecho lo debemos de tener en cuenta,
Porque a veces al día de hoy ya vivimos así como que decimos, vivimos en la gracia, ¿no? Y ya cualquier cosa que hagamos yo puedo pedir perdón y listo, y no pasa nada. Pero no es algo tan simple. Si Dios nos perdona al día de hoy, si Dios nos perdonó hace rato en la ofrenda, fue por una sencilla razón. Porque la sangre de Cristo ha sido invocada sobre nuestras vidas. Sin esa sangre, créanme, pasaría como aquella vez en Egipto, cuando se untó la sangre en los postes de las puertas y en el dintel. Hubiera pasado el destructor y hubiera acabado también con el pueblo de Israel. Y no pasó así por la sangre. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo que está invocada sobre nosotros? Por ella somos santificados, dice la Escritura, ¿no? Entonces el sumo sacerdote se santificaba y entonces podía presentar ofrendas por el pueblo en el día de la expiación o en cualquier otra ofrenda y podía ser aceptable delante de Dios. Él era el representante, el mediador. De hecho, se me olvidó comentarles hace rato que la palabra sacerdote viene de un vocablo, el strong, que significa caján o cohen o cohen, y ambos lo que significa, lo que nos da a entender es mediador. En este caso, un sacerdote es alguien que media entre Dios y nosotros, y lo necesitamos. Lo necesitamos por la sencilla razón de que hubo una caída, porque en el principio no fue así. Por eso mi pregunta, que si siempre había sido necesario. Cuando vemos al huerto del Edén, no vemos que Adán y Eva tuvieran necesidad de un sacerdote. Ellos se comunicaban cara a cara con ¿quién? Con Dios. No había culto de alabanza, no había nada similar a un culto como el que nosotros vivimos. Era simplemente un caminar con Dios, un conocerlo de cerca, un escucharlo. Dice la escritura que Jehová se paseaba en el huerto del Edén, en el huerto de las delicias, ese es otro de sus nombres. Y ahí podían platicar, ahí se podían conocer, ahí escuchaban el consejo de Dios, ahí ellos podían ser consolados y no era necesario que le dijeran a otro ser humano, oye, ¿qué te parece si me ayudas? Porque yo no sé cómo, yo no sé las escrituras, yo no sé orar, tú indícame. En un inicio no fue así, pero por la caída del hombre se empezó a dar todo esto. Entonces, volviendo a esta característica de ser representante del pueblo ante Dios, vemos que otro de los puntos es que este sumo sacerdote es paciente con los ignorantes y con los extraviados, porque debe de considerar sus debilidades. Hay de aquel sumo sacerdote o de aquel sacerdote que se sintiera superior, que se parara el cuello, porque debía entender que él también era pecador. Hay una parte en Gálatas que me encanta en el capítulo 6, me parece que es el versículo 1, que dice, y ustedes que son espirituales, cuando vean caer a alguien, dice, restáurenlos. ¿Con qué? Con un espíritu de mansedumbre, dice, temiendo. Pues dice la palabra, porque el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Dice, con un espíritu de mansedumbre, le habla a los espirituales. Y así, todos nos necesitamos unos a otros. Y todos, puede ser que tengamos más conocimiento, que algunos tengan más conocimientos, pero eso no es como para que nos sintamos superiores. Al contrario, dice la palabra de Dios que cuando uno quiere ser el primero, tiene que aprender a servir a los demás. Y ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Amén. Esto que yo les acabo de decir pertenece al sacerdocio arónico. Ahora vamos a la contraparte. Vamos a ver si Jesús realmente tenía esta característica. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Aleluya. Dice así,
Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, por supuesto que Jesucristo es un mediador. Y de hecho, nosotros como cristianos sabemos algo. Se habla en la Iglesia Católica que ¿quién es la mediadora? La Virgen María, ¿verdad? La Escritura no dice que nadie más sea mediador. Y no es que uno esté atacando ninguna religión. Simplemente es lo que dice la Escritura. Que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Es todo lo que hay. Entonces, Él, como sumo sacerdote, Él es nuestro representante, nuestro mediador, nuestro sacerdote. Recuerde, sacerdote y mediador es exactamente lo mismo. Ahora vamos a Hebreos, del capítulo 2, del versículo 17 al 18. Hebreos 2, del 17 al 18. Amén. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Está aquí hablando de Jesús en el contexto. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una de las principales características de un mediador o de un sacerdote es que debe de tener empatía por la debilidad de los demás. Un sacerdote que es soberbio no sirve para nada. El sacerdote debe de entender, yo primeramente tengo una necesidad enorme e increíble de Dios. Y yo me tengo que preocupar primeramente por agradar a Dios. Dios sabe y conoce mis debilidades. Yo necesito el consejo de Dios. Y es ahí en su presencia como un sacerdote puede ser ministrado. Y de eso mismo que recibe, eso mismo puede ir y darlo. Y apoyar a sus hermanos para que ellos salgan adelante, para que ellos puedan crecer. Una de las características del sacerdote es que siempre va a buscar que sus hermanos salgan del terreno de la maldad y empiecen a caminar por sendas derechas, por el sendero estrecho, para que entren por la puerta estrecha, que no cualquiera quiere caminar por ella, pero cuando estamos en ella, somos inmensamente bendecidos. ¿Amén o no? Vamos ahora a Hebreos en el capítulo 9. Versículos 11 y 12. ¿Listo? Pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Básicamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es lo que hacían los sumos sacerdotes. Una vez al año iba y presentaba expiación por el pueblo, para que el pueblo pudiera volver en santidad para con Dios. Esto fue lo que hizo Jesucristo, pero ya no lo hizo en el templo de aquí. Recordemos que cuando Él fue crucificado, cuando Él murió, ¿qué ocurrió con el velo? ¿Ustedes lo recuerdan? Se rompió, exactamente, porque se rompió eso que dividía entre Dios y el hombre, que era ese velo, y fue por la sangre de Jesucristo. Entonces Cristo resucita, toma su sangre, y Él como Cordero inmolado va directamente al cielo, al verdadero templo celestial, y presenta esa ofrenda para que nosotros pudiésemos ser justificados y pudiéramos ser santificados. Amén. Muy bien. Vamos al siguiente punto,
que es una de las características del sacerdote de la santidad. Vamos a Éxodo 19. Del verso del 9 al 15. ¿Lo tenemos todos? Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, ¿y qué? Santifícalos, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Hay una parte con el sumo sacerdote Josué que dice que el diablo lo estaba acusando. Y él estaba humillado en la presencia de Dios, y dice que sus ropas estaban como andrajosas y sucias. Así es como nos vemos cuando hay pecado en nuestras vidas. Nos vemos asquerosos. Y tenía atrás al acusador. Y lo que hace la sangre de Cristo es que limpia completamente nuestras vestiduras y las hace blancas y resplandecientes, que fue lo que hizo con el sumo sacerdote Josué. Dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro que morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceiteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. ¿Por qué creen que una persona puede morir en la presencia de Dios? Dice su palabra que Él es como fuego consumidor. Lo que acabamos de leer, Dios quería que se percataran que Él no puede tener comunión, Él no puede convivir cuando hay pecado. Es como cuando hay fuego. Acércate al fuego, ¿qué te va a pasar? Te vas a quemar, vas a terminar consumido. Esa es la presencia de Dios. Por eso dice que eres como fuego consumidor. Dice la escritura en Hebreos 12:14, no lo busca. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces básicamente Moisés les estaba diciendo: necesito, el Señor me ha pedido que se santifiquen, porque se va a revelar a ustedes dentro de 3 días. Y dice la escritura que así fue, que se mostró en el monte Sinaí, y que lo que alcanzaban a ver era un horno ardiente en la cima, y subía muchísimo humo, y empezaron a escuchar la voz de Jehová como una trompeta, así muy, muy fuerte, a tal grado de que el pueblo se espantó. Y todo eso lo hizo el Señor para que pudieran entender una cosa: no se pueden acercar a mí de una manera indolente, así como que pues no importa. No, en ese momento que hemos consumido, y al día de hoy sigue siendo el mismo Dios Santo, sigue siendo lo mismo. Por eso dice la Escritura: te tienes que purificar, te tienes que consagrar a mí. Y eso es la función que hace un sacerdote, nos ayuda a consagrarnos para Dios. Por eso es necesario un sacerdote, un mediador. Por eso es necesario un pastor, un dirigente, un líder espiritual. Se le puede conocer de diferentes maneras, pero es un mediador, alguien que me ayuda para conocer más de cerca a Dios. Esto en el plano arónico. Ahora vamos a ver en el plano de Jesús. Vamos a Hebreos 7, del 26 al 27. Hebreos 7, del 26 al 27.
Amén. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nuevamente está hablando de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice que era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Pero esto de que vivía apartado de los pecadores, entonces pudiéramos decir como que se contradice, porque convivía con las prostitutas, convivía con los gentiles, con los publicanos. O sea, ¿sí se acercaba o no? ¿Se apartaba o no? ¿O a qué se referirá? A que no hacía lo mismo. Es algo que los fariseos nunca pudieron entender. Y decían, se escandalizaban porque decían, si supieran con quién está, que es una persona prostituta, si supiera quién le está lavando los pies, si supiera en la casa de quién fue a parar, ¿cómo es posible que se ponga a comer con publicanos, con aquellos que piden los impuestos que nadie los tragaba? Sin embargo, Jesús convivía, pero él no hacía lo que ellos hacían. Él era luz en ese lugar con ellos, pero él estaba completamente apartado del pecado. Ahora vamos aquí mismo en Hebreos, en el 4:15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que diga que Jesús pecó está diciendo una completísima mentira, ¿eh? Jesús nunca pecó. Y por eso es que él puede ser y pudo ser nuestro sumo sacerdote. Algo que quiero que tengan en cuenta es que no es lo mismo, o sea, cuando uno es tentado, no significa que uno ya cayó en pecado. Uno puede ser tentado, porque uno podría decir, pues si en el desierto, entonces, ¿qué pasó? Ahí Satanás lo tentó, ahí pecó, ¿no? No, es que no es lo mismo. La tentación, si nosotros la abrazamos, dice la Escritura, que en ese momento sí la concebimos como pecado, y el pecado da a luz la muerte, pero solamente si la tomamos. Pero si no lo tomamos, la tentación en sí misma no es pecado. Jesús fue tentado muchas veces, porque no solamente en el desierto, porque dice la Escritura que vino Satanás, lo tentó, no lo pudo hacer caer y dice que se alejó por un tiempo. Eso significa que fue constante la tentación para con el Señor. De hecho, en el Getsemaní también fue un momento de angustia, ¿no? Un momento de tentación, de que a lo mejor Cristo pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo mejor me voy de aquí y mejor sigo haciendo milagros, no sé, sigo multiplicando el pan, les sigo enseñando, pero no, morirme no. Apartarme de la presencia de mi Padre, no, porque era realmente a lo que le tenía miedo el Señor Jesucristo, a saber que iba a haber un lapso de tiempo en el que iba a estar completamente separado, apartado del Padre. Él no podía concebir eso, porque él tenía la necesidad de caminar con Él, de la comunión, de poder ser escuchado por el Padre. Y en ese momento, en esas horas de oscuridad en la cruz, en ese momento el Padre estaba haciendo recaer sobre él todo el pecado de la humanidad. Y en ese momento su oído estaba cerrado, porque Él se hizo pecado, cargó todos nuestros pecados. Y en ese momento hubo una separación de Dios. Entonces vemos que Cristo pues nos ayudó. Bueno, Cristo gozaba de santidad y dice en lo que acabamos de leer que Él fue tentado en todo pero sin pecar. Y por Él dice la Escritura que somos santificados por medio de su sangre. Amén. Vamos al tercer punto, que es el punto de la comunión. Un sacerdote sabe comunicarse con Dios.
Sabe tener una relación con Dios. Vamos a Éxodo 33:11. Éxodo 33, verso 11. Este versículo me encanta porque creo que es algo de lo más esencial que todo hijo de Dios debe de tener. ¿Ya lo tenemos? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo dice? Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nos vamos a enfocar en la primera parte que dice que Moisés hablaba con Jehová cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. El cristianismo, el reino de Dios, no significan abluciones, no significa ritos, no significan tradiciones, no significan costumbres. Aunque vemos que en la escritura hay ciertas tradiciones y costumbres. Pero aquí lo importante es que yo pueda platicar con Dios de cerca, que yo tenga convivencia con Él, que yo tenga comunión con Él. Y Moisés era lo que hacía. Hablaba con Él cara a cara, ¿se imaginan? Si el hombre no hubiera pecado, eso es lo que se estaría dando, hablar con Él cara a cara. No habría otra cosa. Eso fue lo que se perdió, la relación. Entonces, el sacerdote lo que tiene que hacer es aprender a buscar a Dios cara a cara, porque si no, ¿qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que enseña al pueblo? Esto vemos cómo Moisés hacía esto, pero cuando la ley habla de los sacrificios, básicamente también es eso. Vemos en las ofrendas, en los sacrificios, que había ofrendas de comunión, había holocaustos que despedían, dice la escritura, un olor grato. Había ofrendas mecidas, había ofrendas de paz, y todo era con el fin de tener una comunión con Dios por medio de la ofrenda. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Era congraciarse para con Dios y congraciar al pueblo para con Dios por medio de las ofrendas. Ahora vamos a la contraparte. Vamos en el caso de Jesús. Jesús siempre estaba en estrecha comunión con el Padre. Amén. Lo buscaba en oración, en ayuno, en el desierto, en la prueba. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo que saber acerca de qué apóstoles elegir, dice la escritura que él se apartó, ¿verdad? Para con el Padre y estuvo en oración, para saber discernir a qué apóstoles iba a elegir. Entonces, era parte de esa comunión. Le decía, dime quién, dime cómo le hago. Incluso necesito saber quién es el que me va a traicionar, no sé, curiosamente. Era necesario también. Él buscaba a Dios para fortaleza. En el huerto de Getsemaní, ¿qué pasaba? Él dice que se sentía tan angustiado hasta la misma muerte. Una angustia tan tremenda que quería salir corriendo. Él sabía que todo mundo le iba a abandonar, que el pueblo le iba a abandonar, que él no iba a estar ya en la presencia de Dios cuando fuera crucificado. Y él se sentía muy mal, se quería morir. Y fue ahí a la presencia de Dios a escuchar la voz del Padre para sentirse fortalecido. Incluso la misma escritura habla de que los ángeles también lo fortalecían. Dios enviaba a los ángeles a que lo fortalecieran, ya fuera aquí o en el desierto. Dice que también le daban de comer. Amén. Entonces vemos cómo Jesús se metía a la presencia del Padre para escucharlo, para todo. Dentro de este punto de la comunión, vemos que es ahí donde nosotros recibimos consejo. Es ahí donde nosotros podemos aprender a dirigir nuestras vidas. Es aquí en la presencia de Dios que Jesús lo buscaba. Dice que cuando Jesús empezaba a tener más fama y que tenía más gracia delante de la gente, ¿qué era lo que hacía? Más se apartaba a orar para con el Padre. Más se iba al monte a orar. Mandaba a sus discípulos a la barca y él decía, yo me voy a quedar aquí orando. Era lo que él hacía.
platicaba con Dios. Y lamentablemente luego la oración la tenemos en las iglesias como la Cenicienta, ¿no? Ni quién quiere estar en la oración. O estamos en la oración y nada más estamos así como que papando moscas o así, y bostezando, y como que no nos interesa, como que no nos la creemos. Es que ni siquiera nos creemos que podemos hablar con Dios. Es que hermano, me siento bien deprimido, me siento bien angustiado, me siento oprimido. ¿Y ya hablaste con Dios, hermano? No, es que yo te lo quería comentar a ti. Es que si tú entendieras que puedes hablar con Dios y derramarte en su presencia, podrías salir completamente diferente, podrías salir fortalecido, podrías recibir el consejo que tú necesitas ahí en la presencia de Dios. Entonces, eso es algo que Dios puede hacer con nosotros, pero que también un mediador nos puede ayudar a ello. Cuando, cuando hay alguien aquí que se para dirigir la oración, una de las funciones es esa, llevar al pueblo a buscar de Dios en oración y a dejar todas sus necesidades y a buscar consejo en la presencia del Señor. Vamos al siguiente punto, que es el de la enseñanza. Una característica que tiene también el sacerdocio es que enseña. Vamos a Levítico 10:11. Dice así: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí está hablando de los levitas. Entonces, una de las funciones de los levitas era enseñar al pueblo de Israel. Vamos ahora a Éxodo 18:20. ¿Listo, hermanos? ¿Ya lo tienen? Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Ahora vamos a Malaquías 2:7. Malaquías 2, versículo 7. Dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los líderes estamos puestos para enseñar la palabra del Señor, para que puedan el pueblo dirigir sus vidas, para que sepan qué hacer en cualquier rubro. Que necesito sabiduría para dirigir mi matrimonio, un sacerdote para eso está, para que te diga cómo funciona un hombre, cómo funciona una mujer, cómo se complementan, que puedan enseñarles que es bueno que estén juntos, que es una bendición el matrimonio, que pueda enseñarle a los padres para que ellos asimismo puedan enseñar a sus hijos, para que podamos dirigir nuestras vidas como debe de ser, para que entonces nos vaya bien en todo lo que hagamos. ¿Y qué era lo que hacía Jesús, ahora viendo el lado de Jesús? En el Sermón del Monte. Enseñaba. Se dice que el Sermón del Monte era es como la constitución de los hijos de Dios. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino a abrogar la ley, sino a darle su correcto significado. Por eso es que en varias partes del Sermón del Monte dice: escucharon que se dijo esto, el otro, mas yo les digo. Él vino a darle una correcta interpretación para que pudiéramos dirigir mejor nuestras vidas. Y por algo le decían maestro, ¿no? Ahora, ¿cuál era la característica de Jesús en comparación con los fariseos? Los fariseos solamente enseñaban, sí sabían perfectamente bien las escrituras. De hecho, estaban los intérpretes de la ley, que eran los que copiaban la escritura y se la sabían de memoria, sabían perfectamente,
pero no conocían el corazón de la palabra. Pero Jesús, ¿cuál era la diferencia con ellos? Que tenía una congruencia, que lo que él decía, él lo vivía y por eso tenía gracia para con el pueblo. Por eso es que todos querían estar con él, porque ese es un verdadero maestro. Y esa es la función que cumple un sacerdote, venir aquí a enseñar. Y es lo que tenemos con este joven, con nuestro pastor, que Dios le ha dado tanto conocimiento y es lo que viene y nos transmite. Les voy a decir una cosa, hermanos. Estamos en una iglesia súper privilegiada, donde la verdad es que tenemos la doctrina bien apegada a las escrituras. Aquí hay varios que venimos de otras congregaciones o que hemos tenido que salir de congregaciones porque vimos que se empezó a torcer todo. Y es bien complicado encontrar un lugar donde se respire bien la palabra del Señor conforme a verdad, que no se esté sacando la palabra del Señor de contexto y que se enseñen cosas que sean erróneas, mentiras. Porque nos pueden decir, pues dice ahí o no dice ahí la palabra de Dios. Sí, sí dice, pero sacada de contexto y todo para sacar beneficio personal. Y el pueblo de Dios es llevado cautivo en ese tipo de iglesias. La verdad es que vivamos agradecidos por el lugar donde estamos y que no se nos haga costumbre pensar, ay, pues es que esta congregación como que me gusta, como que no me gusta. La verdad es que en otro tipo de lugar veríamos y nos acordaríamos o nos daríamos cuenta de lo mal que está la situación, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Vayamos a otro punto. Que vamos, 4, ¿verdad? Vamos al quinto. Un sacerdote también califica como juez. Vamos a Deuteronomio ahora, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 21, en el versículo 5. Deuteronomio 21:5. Amén. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de quién? De Leví. Porque a ellos escogió quién? Jehová, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Amén. Los levitas tenían esa función de servir como mediadores, como jueces cuando había algún conflicto. Era lo que ellos hacían. Ahora vamos a ver en el caso de los ancianos, en Éxodo 18:22. Éxodo 18:22. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlos todos. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Como que nada más me escuché yo, es porque tengo micrófono. ¿Qué les parece que otra vez lo leemos? 1, 2, 3. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Amén. Aquí está hablando de los ancianos que escogió Moisés. Y por último, vamos ahora a Números en el capítulo 11, versículos 16 al 17 y también el versículo 25 de este mismo capítulo. Números 11, versículos 16, 17 y 25. Dice así, aquí está hablando de los 70 que Moisés escogió. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel,
que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo, ¿qué? La carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Exactamente lo que vimos en Éxodo 18:22. Nos saltamos hasta el 25. Que dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? En Moisés, ¿verdad? Y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Viendo el contexto debemos de recordar que Moisés era el que llevaba la carga. Se dice que era un pueblo de 2 millones de personas. Imagínense a 2 millones de personas que, es que fíjate que me hizo, que me deshizo, que me robó, que me hace falta, que necesito, que tenemos hambre. Moisés, yo no sé ni cómo le hacía. Llega su suegro Yetro y le dice, tú no puedes llevar a la dirección de tanta gente, tú no puedes aconsejar a tanta gente, tú no les puedes estar diciendo, es que sí, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice el otro. Yo creo que ya su Biblia estaba así como que ya superajada, todas las hojas de tanto que buscaba por un lado y por el otro, ¿no? Digo, sé que no había Biblia, ¿verdad? Ya sé qué me van a decir, pero así era, él ya sabía todo, él escribió. Él escribió el Pentateuco y se encargaba de decirles todo lo que tenían que hacer. Pero él no podía. La verdad es que si uno se dedicara a aconsejar, por ejemplo, aquí no sé, somos como 80 personas, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y por eso el consejo es que búscate ancianos, toma a los levitas, a la tribu de Leví, toma ancianos y entonces distribuye toda esa carga para que tú puedas descansar. Por eso es que es necesario que vengan más obreros, porque la mies es muy grande. Y es necesario que se puedan levantar más y más líderes, más personas que puedan fungir como sacerdotes, como mediadores, que puedan juzgar, que puedan decir. Dice la escritura que nosotros vamos a juzgar incluso a los mismos ángeles, que tenemos que aprender a discernir en los juicios entre hermanos, que podemos decirles qué pueden hacer, dar dirección. Ahora, Jesús, ¿ustedes creen que Jesús cumpla con esta característica de ser juez? El justo juez. Vamos a ver si es cierto aquí en Isaías 11 del 3 al 5. Isaías 11 del 3 al 5. Si se me acaba el tiempo, jalan la palanca y yo desaparezco, ¿eh? No me dejen continuar. Está bueno, sí. Isaías 11 del 3 al 5 dice así. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Aquí está hablando de Jesús, es una profecía. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está hablando del milenio, de cuando Jesús viene. Dice la escritura que de su boca va a salir como una espada de dos filos y va a matar a todo aquel que se le oponga en el Armagedón. Y él se va a quedar y se va a instaurar como rey de reyes en Jerusalén. Y desde ahí va, dice la escritura que él va a gobernar con vara de hierro a las naciones. Y va a decir, no me interesa si te gusta o no te gusta. Va a ser así porque lo digo yo. Ahí ya no va a ser como cuando vino la primera vez. De que era muy manso, muy humilde. Sigue manteniendo esa característica, pero en el milenio va a tener una característica en la que va a restaurar la justicia. La corrupción realmente va a ser aplastada.
todo va a empezar a fluir, a fungir como debe de ser. Ya no va a haber una persona que esté sufriendo opresión, ya no va a haber más robo, ya no va a haber más traición, ya no va a haber ya más pecado, ya no va a haber secuelas de tanta y tanta maldad, de tanta perversión que vemos hoy en día, que es la característica de los últimos tiempos. Y esa es la esperanza que tenemos en Él, que esto va a acabar, que en verdad va a haber un desarme mundial y Él va a presidir todo eso. En verdad va a ser así. Nada de que, bueno, yo destruyo 5 bombas y tú destruyes 5 y la verdad es que nadie hace nada, ¿no? En verdad va a haber una destrucción masiva de armamento y toda esa tecnología va a ser utilizada para cuestiones de bien. Las cuestiones del conocimiento nuclear y todo eso realmente va a ser para cuestiones de bien en aquel entonces. Lo dice así la escritura que los asadones, más bien las armas, las espadas van a ser convertidas en asadones, en instrumentos de producción y no de destrucción. Amén. Vamos al último punto. Ya voy a acabar, ya me voy. El sacerdote debe de ser un fiel intercesor. Vamos a Éxodo 32, del 31 al 32. Éxodo 32, del 31 al 32, dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sí recuerdan que Moisés bajó y rompió las tablas bien enojado porque estaban adorando un becerro? Pues se los quería comer vivos. Sin embargo, va al monte con Dios y empieza a clamar por ese pueblo. Tenía un corazón, Moisés tenía un corazoncísimo de intercesor. Porque incluso le decía, bórrame de tu libro. Ya, o sea, que yo me pierda, pero que ellos se salven. Él estaba intercediendo porque le dolía a ese pueblo. No quería que se perdieran. ¿Y quién creen que hizo algo así muy similar? Samuel. Vamos ahora a 1 Samuel, capítulo 12, en el versículo 23. Salud. 1 Samuel 12, 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de qué? De rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Porque le decían, tú ora por nosotros, porque vamos a ir a la guerra. Y dice, yo no voy a dejar de interceder por ustedes. Moisés hizo lo mismo. Cuando se enfrentó el pueblo con Amalek, ¿lo recuerdan? Él le levantaron las manos, ¿quién? Ur y Aarón, si mal no recuerdo. Porque cada vez que bajaba las manos, que bajaba la vara, empezaban a perder y se dieron cuenta. Entonces hubo 2 escuderos que le levantaron las manos a Moisés. Porque Moisés lo que estaba haciendo es que estaba intercediendo por el pueblo del Señor. Vamos concluyendo. No, perdón. Eso fue del tema de Aarón. Ahora vamos con Jesús. Hebreos 7:25. Capítulo 7, versículo 25 de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. Dios siempre está intercediendo por ti, mi hermano. Siempre, siempre, siempre. Lo hizo aquí estando en carne y lo sigue haciendo allá en la presencia del Señor. Él es nuestro abogado. Amén. Y si recordamos la oración que tuvo Jesús antes de morir ahí en el Evangelio de Juan, que dice, yo te ruego por los discípulos que me diste, no se perdió ninguno, y te pido
que tú los cuides, que tú los guardes. No son del mundo, pero están aquí. Y te ruego que tú seas con ellos, que los cuides, que los guardes. Yo no voy a estar ya aquí con ellos, pero te pido que mandes al Consolador. Y te pido no solamente por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. No solamente estaba hablando de los apóstoles, estaba hablando de los que se iban a convertir por los apóstoles en aquel tiempo, en los meses venideros. Pero nosotros somos resultado incluso de esa misma oración y también estuvo intercediendo por nosotros, amén. Tenemos ese gran sacerdote, a Jesús. Vamos por último ya nada más a Éxodo 18. Vamos concluyendo. Éxodo 18, 13 al 27. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Estuvo muy atareado Moisés. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, él constantemente les estaba repitiendo la palabra del Señor cuando había cualquier conflicto, cualquier situación que se tenía que arreglar. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado, demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y no podemos hacerlo nosotros solos, hermano. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Lo que Moisés tenía que hacer primeramente es lo que estamos haciendo aquí hoy. Les estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y por eso venimos aquí domingo con domingo. El pastor no se para aquí porque no tenga nada que hacer o porque, no sé, tiene mucho conocimiento que lo tiene que desbordar, que sí tiene un montón de conocimiento, ¿verdad? Lo hace porque todos necesitamos de esa palabra para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, para que sepamos cómo tenemos que dirigir nuestra vida. Tenemos que valorar la palabra del Señor. Para que no lleguemos y, oiga pastor, ¿y entonces cómo le tenemos que hacer? ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Puedo cantar esto o no lo puedo cantar? ¿Alabamos a Dios con, danzando o solamente aplaudiendo o solamente cantando? ¿O es más importante la adoración? ¿O qué debo de leer? ¿Salmos o proverbios o primera de Juan o me leo los 10 primeros capítulos de Crónicas que están bien aburridos, pura genealogía o qué hacemos? Y el pastor así como que es que ya te lo dije como 500 veces. Por eso es la instrucción aquí. Por eso es la instrucción allá en los grupos, en los hogares. Y por eso todos los que estamos aquí tenemos que asistir a alguno de los grupos que hay. No es nada más así como para perder el tiempo porque se nos ocurrió, porque es necesario que conozcan la palabra del Señor. Entonces eso es lo que hacía Moisés, dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y tenían ciertos requisitos, que aborrezcan la avaricia, es uno de ellos. Porque alguien que está en eminencia y tiene problemas con el dinero, no se llevan. Por eso es que muchos líderes, muchos pastores, muchos sacerdotes han caído. Por el amor al dinero, por la avaricia, que fue el tema que les toqué la vez pasada. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Ellos qué van a hacer entonces? Ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Amén. Entonces la situación está así. Moisés sabía todo, se relacionaba con Dios, era un hombre santo. ¿Mm? Y muchos queremos ser como Moisés. Pero Moisés no podía llevar toda la carga. Tenemos este pastor que es increíble. O sea, para la edad que tiene, créanme que no se encuentra en ninguna caja de cornflakes de cereales. O sea, no tan fácilmente se encuentra alguien así. La verdad es que lo que él sabe, lo que él nos enseña, lo que él nos ministra es algo impresionante. Y es sana doctrina. ¿Mm? Y es algo que tenemos que valorar. Pero él no puede todo. Entonces, él nos enseña para que podamos estar instruidos. Hay una enseñanza desde aquí, desde el púlpito. La idea es que todos leamos las escrituras. Por eso se nos dice, lee tus escrituras, hermano. Ay, no, qué flojera. A mí no me gusta leer, hermano. No importa que no te guste leer, es que de ahí depende la calidad de tu vida, de tu libertad. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque sus líderes no los instruyeron, porque hubo ignorancia, por falta de conocimiento. Y dice la escritura, por cuanto has desechado el conocimiento, yo te desecharé del ministerio. ¿Saben a quién era esta palabra? A los sacerdotes. Los sacerdotes que tenemos que enseñar y no leemos la palabra. Ahora, si el pueblo no lee la palabra, dice que el pueblo tiene el liderazgo que se merece. Entonces, si no somos un pueblo que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, pueden venir, dice la escritura, que falsos obreros, lobos rapaces, falsos pastores, falsos apóstoles, que es lo que se está dando al día de hoy, que es la característica de los últimos tiempos. Dice, y van a tratar de seducir a las almas, ¿qué? A las almas inconstantes, a todo aquel que no lee la escritura, a todo aquel que no busca al Señor con todo su corazón. Entonces, para eso estamos aquí, para enseñar la palabra del Señor. Por eso es que el pastor delegó sobre los grupos de hogares, delegó a Fabi. Él está dirigiendo otra reunión, su servidor está dirigiendo otra reunión para que podamos instruir también en los hogares, para que estén preparados. Y entonces, cada vez que ustedes necesiten un consejo, que nosotros podamos decir, ¿sabes qué, hermano? Estás mal en esto y esto y esto. Que podamos apoyarte, que podamos enseñarte, es para que juntos como iglesia podamos prosperar, podamos salir adelante. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos.